Bueno, muy bien, tenemos el gusto de presentarles a Italo Cosentino, director de programas estratégicos de Unisys América Latina, tratando el tema Cybersecurity e infraestructura compartida. Un aplauso, por favor. Bueno, hay que decir que con esos aplausos y esa iluminación en la cara, me siento como si estuviera en un teatro. Entonces, voy a intentar hacer una buena presentación para que después me salga el video para que yo regrese. Ya deben haber percibido por mi acento y por mi mal español que yo soy brasileño, pero igual no hablo bien portugués, así que ya estoy acostumbrado que no me entiendo. Entonces, si tienen dudas o si hablo alguna cosa que les suene malo, por favor, hay compañeros acá de Unisys que me pueden ayudar con la traducción. Pero el tema que les voy a presentar está basado en un abordaje que Unisys está desarrollando para las tendencias disruptivas. Allá tiene un sitio donde Unisys trata en detalles cada una de estas tendencias. Y basados en estas tendencias, yo voy a enfocar hoy el tema de Cloud Computing, Cybersecurity y Consumerization of IT y movilidad, con un enfoque alrededor de qué se puede traer de bueno para el medio ambiente basado en estas tecnologías. Bueno, primero yo voy a arrancar con un producto de nosotros que es llamado Security Private Cloud. Es una herramienta para armar un entorno de cloud privada que, como muchos sabes, es como si fuera tomar un entorno virtualizado o físico de su propio data center y constituir un ambiente dinámico para gestionar los procesos, los aplicativos, con los beneficios que uno tuviera si estuviera conectándose a servicios en una nube pública, pero con toda la seguridad. Y después presentar una otra herramienta que se desarrolló para el gobierno de los Estados Unidos, llamada Stealth, para que se puedan compartir los recursos y, más allá que compartir, garantizar la seguridad con esta herramienta. En términos de cloud, nuestra herramienta, así como tantas otras, te va a presentar un portal donde uno se puede conectar y desde allá solicitar equipos físicos o virtuales. Este ya es una de las diferenciaciones de nuestro producto. En términos de oferta de cloud, hay muchas que se tienen que cambiar aplicaciones para que se muevan hacia una infraestructura de cloud. Eso ya no nos toca. Y más allá que tener un portal donde se puede conectarse y solicitar infraestructura y tener el ciclo de vida de este recurso mantenido y gestionado desde el portal, la herramienta de Unisys le brinda una gestión de capacidad y planeamiento de capacidad de puesto, además que le permite hacer una gestión de niveles de servicio de la infraestructura que está se armando basado en esta cloud. Entonces, todo esto son cosas buenas, pero acá yo voy a presentar algunas de las diferencias que tenemos y algunas aplicaciones que ya tenemos por ahí en entornos productivos en algunos clientes alrededor del mundo. Bueno, desde el punto de vista del portal, nada más es que una pantalla donde uno puede tener la visibilidad de los recursos que se solicitó y los puede manejar. Pero acuérdense que yo he mencionado equipos físicos y virtuales. ¿Cómo yo puedo desde un portal crear y tornar disponibles equipos físicos? Máquinas virtuales hay montones de empresas y soluciones que lo hacen, pero los equipos físicos que me van a permitir tener una infraestructura más eficiente en términos de ahorro de energía, solo Unisys les puede garantir. Primero, yo voy a poner acá un contexto, es cómo se tiene armado hoy la infraestructura
de la gran mayoría de los entornos de computación. Yo tengo una aplicación app con todos sus servidores conectados a un segmento de red y conectados hacia un storage, a un área de almacenamiento externo. Yo tengo el mismo escenario para la aplicación B y C. En cada una de estas islas de procesamiento yo tengo los recursos dedicados y si por ejemplo afuera los entornos virtualizados, si yo tengo un pico de utilización en la aplicación A y yo tengo capacidad disponible en los entornos de la aplicación B y C, yo no puedo compartirlos. Yo no tengo una infraestructura realmente eficiente. Y esto me hace con que para cada uno de estos entornos yo tengo que hacer un sizing para el momento de pico y ahí agregar lo que se requiere en términos de alta disponibilidad. O sea, si yo tengo un servidor de base de datos, yo tengo que poner ahí 2 servidores de base de datos para constituir alta disponibilidad a través de una solución de cluster, por ejemplo. Con lo que tenemos en nuestra solución de cloud, yo puedo mirar a todos los recursos como si estuvieran compartidos, activando ellos cuando se requieran. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación, una granja de servidores que soporta sucursales de bancos, por ejemplo, que no están activas en los fines de semana, yo necesito tenerlos perdidos. Entonces yo puedo bajarlos por los fines de semana y prenderlos solamente cuando se requiera. Cuando yo tengo un pico de utilización, yo puedo tomar los recursos que están allá sentados en el pool y asignar a las aplicaciones que lo están requiriendo en el momento que se requiere. Yo puedo también, después que se pase el momento, regresar los equipos que ya no son más necesarios hacia este pool de recursos. Miren que acá el concepto es muy simple, pero ¿cómo yo hago con las conexiones de red que ahí estaban conectadas en un segmento aislado a través de una VLAN y las conexiones hacia el almacenamiento que ahí estaban en el servidor A y ahora yo lo estoy moviendo a un servidor B que puede ser hasta mismo distinto fabricante de un Dell, un IBM, que sea. ¿Y cómo manejar esto desde el punto de tener cosas como reemplazar un servidor que falla en mi entorno automáticamente por un otro equipo que estaba allá en el pool? Miren que hay 3 puntos que yo tengo que manejar para hacer esto: la conectividad de la red, la conectividad de almacenamiento y los entornos de seguridad que estoy constituyendo alrededor de estas 3 aplicaciones, de estos 3 entornos. Y más allá que simplemente asignar los recursos, nuestra herramienta te permite mantener apagado todos los servidores que en un dado momento no se requieren que estén prendidos. Entonces, yo tengo un pool de recursos donde los servidores están apagados y bajo la demanda yo los voy a asignar donde se requieran. Cuando no lo más necesiten, les regreso al pool y les apago. Bueno, esto fue un escenario teórico, lo que yo pueda hacer con esta herramienta. Vamos a mirar acá un entorno que ya tenemos en un cliente de SAP con este comportamiento de un data center dinámico y flexible implementado en su sitio de producción. Es un entorno que adecuamos estas herramientas a una necesidad muy particular de SAP. Para los que no conocen un entorno de SAP, tiene montones de soluciones que pueden correr por sobre máquinas virtuales, pero hay montones de bases de datos que en rutinas de fin de mes, rutinas de carga o rutinas de respaldo sufren
mucho por estar en un equipo virtualizado. Entonces, operaciones que un equipo físico iba a tomar como 1, 2 horas, muchas veces le tomaban 4, 5, hasta 12 horas para hacer la operación de carga. Esto es una cosa muy cotidiana en se tratando de equipos virtualizados. Pero con lo que le estoy brindando con el Security Private Cloud, yo tengo ahora la posibilidad de tomar los equipos más potentes de Central Instance, la base de datos de ERP, ponerlo en máquinas virtuales, y cuando yo necesite de una capacidad más grande de procesamiento, yo les pongo hacia los servidores más potentes de 8 CPUs. Y ahora yo tengo, por ejemplo, que hacer alguna operación de mantenimiento en mi Business Intelligence. Yo tomo los servidores que están soportando la aplicación de Business Intelligence y los muevo hacia los 2 servidores de 2 CPUs que son máquinas físicas. Entonces ahora van a tener toda la performance que se requiere en una máquina física sin ninguna capa entre ellos y la capacidad de procesamiento. Esto es muy importante porque esta solución, al contrario de lo que se tiene en todas las soluciones de virtualización, que tiene ahí al medio una capa que toma las adquisiciones hacia el hardware y las envía, agregando entonces un retraso ahí en las operaciones, consumiendo un poco de la capacidad de procesamiento. Aquí esto no se pasa. Y me permite poner allá la solución de Business Intelligence cuando la requiere. Y después la reemplazo por la solución de Supply Relationship Manager, SRM de SAP. Esto yo puedo hacer de forma programada o yo puedo hacerlo bajo demanda. Una otra situación bastante común en los entornos de SAP es que los servidores casi siempre son aplicaciones de misión críticas, entonces necesitan garantizar la disponibilidad de estos servicios. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 clusters distintos. Cada uno con un nodo activo y un nodo pasivo, que está ya prendido con una solución de cluster, aguardando para que si alguna cosa pase con el servidor activo, él está listo para reemplazar el servidor que se falló. Con la solución de Security Private Cloud para estos entornos de SAP, yo puedo tomar esto en mismo entorno y reemplazar todos los servidores activos por tan solo uno que va a quedarse apagado allá, como si fuera una capacidad de un pool en una cloud, pero acá estamos tratando todo de cloud privativa, entonces tiene toda la seguridad de su propio data center. Y caso pase alguna cosa con alguno de los servidores que yo necesito proteger, este servidor le va a tomar la funcionalidad. Va a estar ahí disponible hasta que se arregle la falla de él. Después regresa al pool. Y en un dado momento, si se falla un otro servidor, igual tiene la capacidad de moverse y reemplazar esta falla. Esta movilidad se puede tener hasta mismo entre servidores de características y fabricantes distintos. Entonces yo puedo tener en mi granja equipos de Unisys, HP, IBM, Dell con capacidad de procesamiento distintas y tener todavía esta movilidad. Esto es muy interesante porque como un entorno de misión crítica, casi siempre tenemos un sitio de respaldo para esto. Y en los entornos de SAP se requiere un entorno, para cada una de las aplicaciones se requiere tener desarrollo, pruebas o quality assurance y producción. Cuando estamos armando un sitio de respaldo para SAP, muchas veces se ponen allá servidores que se quedan inactivos aguardando que se pase alguna cosa con el sitio principal, ellos sean activados.
Con la solución de Unisys se puede tener, por ejemplo, estos servidores en el sitio de respaldo corriendo los entornos de desarrollo y de pruebas en los equipos más potentes, de forma que los desarrolladores y las rutinas de Quality Assurance puedan reflejar bien la performance que van a tenerse en un servidor productivo. Y cuando algo se pasa con el site principal, yo tomo los servicios que estaban corriendo en los equipos del sitio de respaldo y tengo la opción de simplemente apagarlos, si así yo hizo el dimensionamiento, o mover los servicios que yo tenga la necesidad, aunque en una situación de contingencia, hacia una máquina virtual y allí yo los mantengo corriendo, prendidos, pero en una situación de contingencia. Yo puedo después mover los datos que estaban en el sitio principal hacia el sitio de respaldo y activar lo mismo entorno productivo en el sitio de respaldo. Esto todo yo puedo no solo tener estas funcionalidades, pero junto con la solución de cloud de Unisys tiene ahí una herramienta que te permite automatizar el proceso. Entonces hay una herramienta gráfica que te va poniendo las cajitas allá, poniendo los parámetros y te permite interactuar con los servicios o con los procesos que tiene en su data center. Puedes poner contra la infraestructura que está armando por sobre su cloud privativa distintos puntos para que sean garantizados los niveles de servicio. Entonces, cosas como, por ejemplo, la cantidad de servidores que yo tengo prendida, la media de utilización de CPU, la media de utilización de CPU de todos los servidores, si los servicios de HTTP o cualquier otro servicio están prendidos. Yo puedo tomar a muestra de varias informaciones de mi infraestructura y basados en ellos constituir mis niveles de servicios, hasta mismo tiempo de respuestas y otras informaciones que yo puedo sacar de mi infraestructura. Yo puedo desarrollar pantallas de operación donde uno puede no solo mirar qué está pasando con la infraestructura, como puede tener ahí disponibles acciones que no necesita llamar a un administrador del centro de cómputo para tomarla. Yo puedo tener acciones disponibilizadas para el usuario final, para que ya lo sepa que si tiene que rebotear un servidor o un servicio, uno lo puede hacer o de forma automatizada o a través del comando enviado desde la pantalla de operación. En términos de aquellas cajitas donde se pueden automatizar las acciones, Security Private Cloud tiene conectores para montones de herramientas estándar del mercado, de forma que toda la inversión que ustedes ya hicieron en términos de herramientas son mantenidas y en realidad son mejoradas desde el punto que se puede automatizar ahora la utilización de montones de estas herramientas a través de los mecanismos de automatización del Security Private Cloud. Incluso la capacidad de monitorear los recursos que ahí los tienen, tener en inventario lo que se están cambiando desde un servidor físico para un virtual, todavía yo puedo mantener el ejercicio de todo el cambio que se hace hacia la infraestructura para tener al fin del mes, si así necesito, una información de cuánto me consumió de infraestructura, el servicio de Business Intelligence o de SRM. Yo puedo tener esta información para fines de planeamiento de capacidad para el futuro o simplemente reporte de utilización. El interesante es que yo puedo monitorear hasta mismo aplicaciones concurrentes, lo que desde el punto de vista de infraestructura compartida, aplicaciones concurrentes, la parte de virtualización de desktops
es un punto que se puede también armar por sobre una cloud privativa. En esto es una fuerte tendencia, ya que se ha avanzado mucho en términos de virtualización de servidores, y ahora creo que llegamos en el momento de virtualización de desktops. Entonces, hay beneficios. Los mayores players, Unisys con su solución de cloud puede manejar varias soluciones distintas, y con esto y algunas razones que ya están por ahí, pueden mirar esto desde 2007 de Forrester. Virtualización de desktop es un tema que siempre se hizo mucha evaluación, pero pocos lograron éxito en avanzar con estos temas, porque muchas veces no tenían las herramientas adecuadas para hacer un monitoreo o para disponibilizar esto de forma efectiva, o mismo no tenían la infraestructura que se requiere para manejarlo de forma efectiva. Mira que hasta Scott Adams hizo una chiste en relación a esto de virtualización de desktops, porque la idea es buena y yo la tuve, yo leí sobre ella, pero ahora, ¿dónde están las personas que la van a implementar? Bueno, con la solución de Security Private Cloud de Unisys, se puede armar un portal donde uno se puede solicitar un desktop. Este desktop va a ser creado en un centro de cómputo, y muchas cosas que son los eventos que hacen con que se reemplace los servidores. Mira que ahora soy un software nuevo que se requiere más capacidad de memoria, más capacidad de procesamiento. Esto lo puedo manejar desde un punto centralizado, es decir, que la sobrevida del equipo que está en la punta puede salir de 3, 5 años para cuánto tiempo el hardware permanezca activo. Y ahí no estoy simplemente pensando en reemplazar el hardware por las cajitas, los clientes. Es una alternativa que va a ayudar a ahorrar energía, pero hasta mismo para mantener las computadoras actuales sin hacer ningún reemplazo y tener las nuevas capacidades, los nuevos proyectos disponibilizados desde una cloud privativa. Es una alternativa que es viable en el día de hoy bajo una gestión eficiente de la infraestructura. En términos de capacidad de procesamiento, tú puedes armar una cloud con la solución de Unisys, con los equipos que tú ya posees. Puede adquirir equipos nuevos para constituir los servicios de cloud privativa, pero que se quede claro que la solución de Security de Cloud de Unisys privativa es tan solo una appliance que yo puedo poner en su centro de cómputos y ahí apalancar la infraestructura de virtualización que ya tienen en su data center para convertir parte de esta infraestructura en una cloud privativa. Pero nosotros, Unisys, nos credenciamos como uno de los socios de Vblock. Vblock para reventa de Vblock. Vblock es un producto, una caja negra de procesamiento físico y virtualizado que es comercializado, fue creado por una fusión de las empresas VMware, Cisco y EMC, constituyendo una empresa llamada VCE, y su producto es el Vblock. Vblock, caja negra con capacidad de almacenamiento de EMC, capacidad de conectividad de servidores de Cisco y virtualización de VMware. Unisys ya está avanzando en otras regiones como integrador de esta solución, no solo por hacer el deploy de la solución, pero ahí también agregar el Security Private Cloud y la solución de seguridad llamada Stealth, que es nuestro próximo punto. Acá un ejemplo de cuán ecológicamente correcto puede ser un proyecto de virtualización de desktops si no necesitas más tirar a la basura los desktops viejos. Stealth. ¿Cómo surgió Stealth?
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es un cliente de nosotros allá en Brasil, tenía este lío, este reto. Yo tengo la seguridad máxima de mis redes. Yo tengo redes totalmente aisladas. La red de top secret, la red de secret, la red de non classified. Pero en todas las veces que me toca hacer una actualización de mi parque, yo tengo que reemplazar no solo uno activo de red, pero tengo que reemplazar 6 activos de red, 2 para cada una de las redes. Esto me genera costo y es un entorno muy complejo de mantener. El concepto de stealth surgió bajo a esta demanda y es muy simple. Es, bueno, ¿y si fuese posible tomar una red plana con la misma relación de direcciones IP y aislar los componentes de alguna otra forma que no se fuera desde utilizando componentes de red o a través de VLANs y firewall? Tomar algo así, hacer con que se comportase como si fuera una red aislada para cada una de las áreas de seguridad. Entonces, los equipos que estuvieron en la área de seguridad 1, los rojos, se quedarían totalmente aislados de los demás. Esto se podría intentar hacer con cabeamiento estructurado, pero no iba a ser muy efectivo hasta porque no iba a hacer falta más colores. Necesitamos de algo más efectivo, algo que sea una solución de grado militar o de espionaje. Una cosa que se parezca con el icono de silencio. Para los que no son tan jóvenes, van a acordarse que había esto seriado, Maxwell Smart de la Agente 86, que tenía esto como silencio, que el concepto que Stealth va a utilizar es muy parecido con esto, pero que sí funciona. Esto nunca estuve muy bien en las películas. Pero el concepto es garantizar la seguridad entre las personas para que las informaciones si críticas no puedan ser atrapadas por nadie. Pero esto lo hacemos a través de un protocolo llamado Multi-Level Security Tunneling Protocol, que le regala una credencial llamada comunidad de interés basada en un certificado, y basado en esta comunidad de interés, tú puedes, como la cajita roja, comunicarse con otras cajitas rojas. Y en el momento que va a arrancar con la comunicación hacia una otra cajita roja, son generadas 2 otras claves de cifrado de 256 bits y una clave que te va a mezclar los datos y tirarlos a la red de forma que son totalmente indescifrables, aunque para otra persona que esté en su comunidad de interés. Al revés, se puede hacer lo mismo que Stealth lo hace, utilizando VLANs, utilizando firewalls, pero toda vez que crea un aislamiento en una red, te vuelve más complejo manejar todo lo que se requiere para conectarse hasta este punto aislado y desde los otros puntos de la red y desde la afuera cuando tenga soluciones VPN. O sea, es complejo. Con Stealth, como yo voy a ponerlo como si fuera un drive en la computadora o el servidor o el desktop, es totalmente transparente desde el punto de vista aplicativo y no se requiere ningún cambio en la infraestructura de red que tú tienes ahí ya instalada en sus empresas. Este concepto lo desarrollamos desde el punto de vista de red hasta el punto de vista de almacenamiento de datos. Entonces, el concepto de Stealth no solo aplicado a las redes, pero también a los datos que son almacenados que por alguna razón, alguna normativa, se requiere que estén con un cifrado más fuerte sin impactar lo que tienen instalado en el día de hoy. Por ejemplo, el concepto de crear una red aislada para sus ejecutivos.
muchas de las informaciones de los hackeos que ocurrieron recientemente en grandes corporaciones fueron sospechosamente hasta el momento hechos de personas que estaban ahí, no por detrás del faro, desde afuera, consiguieron hackear por toda la seguridad de la empresa o del banco y lograron conectarse a un equipo, pero sí de personas que estaban adentro. Y en realidad es muy fácil convertirse en un hacker en el día de hoy. Busca en Google, va allá en el sitio tiene películas de cómo hacer un DDoS, de cómo hacer un DNS spoofing, varias otras técnicas están allá muy bien documentadas en Google. Pero con Stealth, tú puedes crear una red totalmente aislada, basado en credenciales de usuarios, que los puede asignar hasta mismo a smart cards para tener un certificado, y no hay que cambiar nada más, solo ponga un driver allá y yo puedo manejar estos entornos de Stealth desde un directorio activo o una otra estructura herdada, de forma que si se requiere que en algún momento que el soporte se conecte a una estación de trabajo de una persona del grupo ejecutivo de mi empresa, eso yo puedo hacer temporariamente desde mi directorio activo, y pasó la necesidad, yo le quito los privilegios, todos los equipos de la directoría se convierten en invisibles, nadie más lo puede mirar. Lo mismo pasa para los servidores de misión crítica, por ejemplo, los grandes servidores críticos, los grandes servidores mainframes. Mira que si uno tiene conocimiento de cuál es la dirección IP del equipo y tiene ahí acceso al usuario y la contraseña, él puede conectarse y hacer lo que quiera. Pero con Stealth, yo puedo agregar una otra capa de seguridad de forma que no es suficiente que yo tenga estas informaciones, pero necesito tener una credencial criptográfica que va a permitir que yo pueda conectarme a ese equipo. Si no la tengo, el equipo siquiera lo puedo mirar. Hasta mismo con ataques de hackeos, con escáneres de puertos, estos no son efectivos contra un equipo que tiene Stealth. Y utilizando la tecnología de Stealth, nos estamos ubicando montones de casos de uso. Por ejemplo, allá en Brasil, una de las empresas más grandes que manejan cajeros electrónicos estaban buscando una solución segura, ya que son cajeros electrónicos, de reemplazar las líneas privadas que ellos tenían contratadas con pagos mensuales para cada uno de sus cajeros por una solución de más bajo costo. Esto, una solución 3C, una solución de Internet. Esto puso Stealth a ser evaluado contra solución de Cisco, de Juniper, de Checkpoint, de F5, y nosotros tuvimos las mejores referencias en un proyecto que ojalá muy pronto esté productivo allá en Brasil, pero las pruebas que se hizo simulando vínculos de satélites, vínculos de WAN, todos los tipos de comportamientos de red, y los resultados fueron tan efectivos para este cliente que igual él se quedó como referencia cuando se quiere alguna referencia de cuán difícil es la implementación y cuál es el impacto de esto en un entorno complejo y de alto nivel de seguridad como los descarreos. Él está disponible para presentar su caso. Igual, estamos desarrollando una aplicación de Stealth para garantizar que las personas que se están conectando a una aplicación crítica con certeza y con seguridad son ellas, de forma que ya había pasado, mira, alguien hizo esta operación en el sistema, he utilizado mi usuario y mi contraseña, pero no fui yo. Alguien la tomó y la hizo en mi nombre, pero esto no fui yo. Para que se tenga la rastreabilidad de algunas operaciones, acá estamos hablando de operaciones fiscales, de multas, de impuestos en el gobierno allá en el Río. Desarrollamos esto en torno donde tengo
um certificado digital, que allá em Brasil chamamos de ICPF, distribuído em um token USB, onde a agente necessita enchufar isto antes de prender o Stealth. E isto vai permitir que se conecte na aplicação desde sua casa e de qualquer outro ponto. Com a ventaja que, no momento que ativa Stealth, ele vai estar conectado no centro de cómputo onde está a aplicação e todas as conexões afuera esta vão a bajar. Então, se eu tenho aí uma aplicação de keylogger que está enviando tudo que eu estou tipeando hacia uma outra parte, ou se eu tenho uma ferramenta de controle remoto que faz com que uma pessoa desde afuera pueda controlar meu equipo e eu pongo pura uma solução de VPN, esta pessoa, depois que eu me autentique, vai poder tomar o controle de meu equipo e fazer o que quer, como se fosse eu. Pero com Stealth, no momento que eu lo ativo, baja todas as conexões e a estação se converte em puro acesso à aplicação. Neste conceito de segurança, desenvolvemos um token, um dispositivo USB, que se pode bootear e está sendo utilizado por a Guardia Costeira dos Estados Unidos como uma solução para se conectar a suas aplicações desde pontos não seguros. Então, eu posso tomar a computadora de minha mamá, que não tem nenhuma segurança, e toda vez que la visito, minha primeira tarefa é limpiar seu equipo dos vírus que ele tem e bootear desde o dispositivo e conectar-me seguramente em um entorno que necessito. Isto já lo temos vendido allá nos Estados Unidos. Um outro projeto na defesa de Austrália, estamos recém começando esse projeto para virtualização de desktops de forma segura, basado na segurança em Stealth. E isto já como foi desenvolvido para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, já se utiliza Stealth em estes que são como registros de militares de segurança há anos. Então, se uno tipea aí em Google CWD e Stealth, vai cair neste reporte, onde foram evaluadas as características de segurança de Stealth. E todos os anos que a Stealth hizo parte destas pruebas, sempre foi muito bem evaluada e nunca se pudo passar por uma segurança que garantia Stealth. A adopção de normativas que se requer aislar determinados servidores que manejam informações críticas como tarjeta de crédito também está convertendo-se em um dos casos de usos mais frequentes de Stealth. Allá em Brasil já estamos com uma prova de conceito para esta implementação, assim como lo hicieron allá em Nova Zelândia, de aislar não através de firewalls, não através de VLANs, mas sim de um cifrado forte de aislamento para que se pueda obter a certificação de PCI DSS. Há um montão de outros casos de uso. Uma coisa que em realidade me chamou a atenção foi um reporte que eu he recebido de uma empresa que havia hackeado sistemas de videoconferência. Então, tinha por aí sítios que utilizavam Polyphone e outras soluções de videoconferência e estavam com seus estándares de segurança implementados. Pero não, os estándares podem ser hackeados uma vez que o tráfego pode ser atrapado e almacenado em alguma parte. Pero com Stealth, como o Stealth pode proteger qualquer coisa que tenha tráfego em IP, isto pode servir para montones de casos de uso distintos. A capacidade de aislar as redes de Stealth não está atrapada a um entorno físico ou virtual, de forma que a solução de Security Private Cloud de Unisys incluso tem já umas licenças básicas, funcionalidades básicas de Stealth
para que se permita aislar entornos que estén disponibles bajo una solución de Security Private Cloud con la seguridad de stealth. Esto es solo para ilustrar, no presten atención solamente a los colores. Cada color de ese es una credencial de seguridad. Mira que cada cajita de esa tiene distintas capacidades de conectividad y todo eso se hace en aislamiento, no se hace a través de otra cosa que no sea basado en stealth. Puede ahí sí tornar más complejo poniendo VLANs y firewalls, pero stealth es independiente de lo que se tenga en términos de infraestructura. Bueno, es esto. Security Private Cloud y Stealth, una combinación de soluciones que te van a permitir compartir infraestructura física y virtual y mantener la seguridad. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si quieren pueden levantar la mano. Quería muchas palabras nuevas en español, ¿no? Pero entendimos muy bien, así que muchísimas gracias a Ítalo Cosentino por venir. Muy bien, nosotros los esperamos a todos ustedes a partir de las 4 de la tarde.